Familias nicaragüenses, un gusto que puedan acompañarnos un sábado más en Los Investigadores Médicos. El día de hoy tengo el honor de compartir con el doctor Roderick Altamirano. Él es médico general con una especialidad en cirugía general y laparoscópica. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Antes de empezar a hablar acerca de enfermedades o patologías, me gustaría, doctor, que nos dijera ¿por qué se interesa usted por la medicina? Bien, esto viene con una historia de niño. Yo tengo el ejemplo de mis padres. Él es cirujano, ella está retirado, pero siempre en la casa rondaba la medicina, ¿no? Entonces de ahí viene el amor, o me llamaba la atención, ¿no? La parte de la historia es cuando yo decido, o ya me toca ir a la universidad. Yo me inscribo acá en Managua a ingeniería civil, ¿no? Porque pues tocó y pues ingeniería civil vamos. Una semana antes de ir a hacer el examen para ingeniería civil, yo digo no, lo mío no es ingeniería civil. Yo siempre he querido medicina y me quedo en medicina. Entonces ya me tocó estudiar medicina en León. Hice pues la carrera como tal, medicina en Lunán León. Luego por cuestiones de especialidad, vine acá a Managua. Yo estudié en el hospital militar, estudié cirugía y actualmente pues sigo trabajando en el hospital militar como cirujano, ¿ya? Realizando pues, yo digo, lo que me apasiona, porque al final no lo siento como un trabajo, ¿ya? Simplemente me encanta estar operando. Yo puedo pasar todo el día operando porque en realidad me encanta. Con sus palabras, doctor, ¿cuál es el fin de la medicina? Es una pregunta como la pregunta del millón, como dicen. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de ser médico? Al final suena romántico el hecho de decir por ayudar a la gente, ¿no? Es como un poco de romanticismo ponerle eso, pero en realidad eso es. O sea, nosotros como médicos, el gremio, dicho sea de paso, ayer fue el Día Internacional del Médico, 3 de diciembre. Felicidades. ¿Ya? Y el objetivo como de todo médico, seas pediatra, seas ginecólogo, seas internista, tu labor desde tiempo inmemorable es ayudar a otros. Eso es todo. No hay más que hacer. Había un maestro de nosotros que nos decía, si vos querés ser millonario siendo médico, vas por el mal camino. Porque el objetivo aquí, al final, no es hacerte de reales, no es la gran cosa. Hay quienes se dirigen a la parte investigativa y transforman, investigan, desarrollan y otras cosas. Nos dirigimos en la ruta clínica o la ruta asistencial. Nuestro objetivo es atender y ayudar a la gente. ¿Cómo se describe en 3 palabras el doctor Altamirano? Está difícil esa pregunta. Está difícil porque te podría decir apasionado por mi carrera, porque decir, yo me meto en un quirófano y yo estoy feliz. Yo puesto en un quirófano y estoy feliz. Sería apasionado, 1, dedicado, siempre de mi familia. Tengo 2 hijos, un chiquito de 8 meses y uno de 11 años. Son la razón de ser, y mi esposa igual. Una tercera palabra que me identifique, necio. Necio porque me encanta molestar, tengo un buen sentido del humor. Y en el quirófano, que es mi lugar sagrado, yo entro a un quirófano y yo empiezo a neciar. Molestar con mis residentes, molestar con médicos de base, con los otros colegas. Y yo armo, donde está un lugar tenso, yo lo tranquilizo. Porque empieza la neciadera. Por ahí me podría definir yo. Qué bonita su descripción, doctor, y me gustaría que en este momento hablemos acerca de las patologías más frecuentes que usted atiende. Bien, como cirujano tenemos un abanico de posibilidades de enfermedades que atender. Sin embargo, yo en los últimos 3 años, 4 años, me he perfilado a la cuestión que se llama cirugía coloproctológica, es decir, patologías de ano, recto y colon, ¿ya? De todo tipo de cirugía, y la cirugía laparoscópica en general, de lo más frecuente a lo menos frecuente de lo que yo realizo,
cirugías de vesícula, toda laparoscópica, cirugías de apéndice, de hernia, tiroides, cirugía del hiato esofágico, que es la funduplicatura tipo Nissen, que es para corregir el reflujo gastroesofágico. Obviamente eso con un equipo, ¿no? Uno de mis maestros con el que siempre trabajo. Y de ahí pues la parte donde yo me he perfilado, que es cirugías de colon, cirugías de ano, hemorroides, fisuras, fístula, absceso, y cirugías de esa área. Doctor, entonces, ¿qué es la laparoscopía? Bien, el término laparoscopía se reduce a una cirugía de mínima invasión del abdomen. Se introduce, se opera prácticamente todas las vísceras del abdomen a través de pequeñas incisiones. Entonces, el término correcto es cirugía de mínima invasión. En laparoscopía, el término es láparo, significa abdomen, escopía, pues visión. Entonces, en resumen, es cirugía de mínima invasión del abdomen. Doctor, ¿cuáles son las ventajas de realizar una cirugía de mínima invasión a una cirugía tradicional? Bien, la que es más visible para el paciente es la estética, porque no va a tener una cicatriz de 15 centímetros, sino va a tener 2, 3, 4 de 1 centímetro. La cicatrización es lo más evidente, la cicatriz, perdón, es lo más visible y lo que más al paciente le llama la atención. Lo que es la otra ventaja, dolor postquirúrgico hay, pero es más tolerable. La reincorporación a sus actividades laborales es más pronta. El riesgo de hernia es menor, ¿no? Para nosotros, para quien realiza la cirugía de mínima invasión, tenemos mayor acceso, es decir, el abdomen es una cavidad virtual en la que todas las vísceras están juntas, pues. Cuando hacemos la laparoscopía, se introduce CO2 para distender. Entonces, lo que en algún momento era como todo metido entre una bolsa, se vuelve como este cuarto. Todo está en su lugar, pero nosotros tenemos acceso para verlo. Y a través de las pinzas que utilizamos, hacemos el procedimiento que vamos buscando. Entonces, hay muchas ventajas, tanto para el paciente como para nosotros, en el acceso al procedimiento. Menor tiempo, una vez que se ha cumplido la curva de aprendizaje que se llama, o sea, nuestros residentes se entrenan 4 años durante su residencia a la cirugía de mínima invasión, y en ese periodo tienen que cumplir un número de procedimientos para tener la curva de aprendizaje, es decir, tener el entrenamiento que te certifique que vos podés realizar el procedimiento como tal. Doctor, muchísimas gracias por esa importante información, y al regresar de estos mensajes de salud nos gustaría que nos contara, sabemos que son muchos, pero algunos de los casos más frecuentes que usted atiende. Ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte de Los Investigadores Médicos. Recapitulando, me encuentro con el doctor Roderick Altamirano y nos va a contar acerca de los casos más relevantes, doctor, que usted ha visto en su carrera. Sí, ahorita me vienen a la mente 2 casos, exactamente. Como le comentaba previamente, yo estoy perfilado a la cirugía coloproctológica, es decir, me estoy dedicando mucho a esto, y tuve una oportunidad con el medicamento Lintox, un paciente que iba a ser operado por una enfermedad diverticular complicada, que había hecho una fístula del colon a la vejiga. ¿Qué es una fístula? En definición, es la comunicación entre 2 epitelios o entre 2 mucosas. Entonces, estaba comunicado a través de una fístula del colon con la vejiga. ¿Bien? Entonces, ahí la solución es quirúrgica y consiste en cortar el segmento de intestino, que es el sigmoide, que es la parte casi final del intestino grueso, que es la que por la enfermedad diverticular, la diverticulitis, se había pegado
a eso, a la vejiga, y pues la solución es cortarlo, remodelar o cerrar la fístula de la vejiga y luego reconectar el intestino con la parte distal que es el recto. ¿Okay? Entonces, en ese paciente era un señor ya un poco avanzada de edad, tercera edad. Entonces, cuando me presentaron el medicamento, me surgió la idea, por las características y el objetivo que tiene este medicamento, el Intox, que podía ser ocuparse como para preparar al paciente, reducir la carga inflamatoria que en él, producto de la enfermedad diverticular, tenía, y continuar luego de la cirugía para apoyar la parte de la cicatrización. Porque en este tipo de cirugías el miedo, porque es un terror para el cirujano, es que esa anastomosis, que es pegar los intestinos, se vaya. Es decir, se despegue y crea una complicación y es un dolor de cabeza. Entonces, ahí es donde entra el medicamento para ayudar a la regeneración celular de esa anastomosis. Bien. A lo largo de los años, eso ha sido para el cirujano que realiza cirugías de intestino el mayor temor. Entonces, con todas estas cosas que han venido, las engrapadoras, los medicamentos, los inmunonutrientes, un montón de cosas. Entonces, el Intox viene siendo y ayuda a toda la batería que tenemos como cirujanos para evitar esa complicación. Entonces, en ese paciente, como dicen, el señor cuida de sus animalitos, me fue de maravilla. El señor evolucionó, estuvo hospitalizado, creo que fueron 3 o 5 días, que lo arreglado, se fue muy bien. Las visitas posteriores de seguimiento, de maravilla. Y el otro caso ahorita que me estoy recordando, igual, es de una enfermedad diverticular. Este sí se complicó en el sentido de que hizo una fístula igual hacia la piel del colon, se pegan a las paredes del abdomen y hace la fístula comunica hacia el exterior. Entonces eso se llama una fístula enterocutánea, es decir, del intestino hacia la piel. Y el señor, lo complicado en este caso, uno, que es un señor de edad; dos, tiene 5 o 7 cirugías previas, entonces es un reto. Y las fístulas son de bajo gasto, es decir, que producen poco. Entonces, de pronto que estaba con una de las consultas, el paciente me dijo: mire, doctor, que así, así. Entonces, el tratamiento médico que le estábamos dando, probemos con esto, le digo, Intox, y a ver cómo nos va. Eso es recientemente, tengo creo que ni un mes de estar utilizándolo en él. Las visitas el seguimiento de los primeros 15 días me dijo: doctor, estoy bien, la fístula se cerró. No significa que la eliminamos con el medicamento, pero al menos disminuimos el proceso inflamatorio en él, y estoy esperando pues la evolución, porque lo indiqué para al menos 2 meses, y vamos a ver. Yo creo que con él tengo la fe que él, pues, al menos la parte que más a él le preocupa es el dolor que le causa eso y las secreciones, estar tirando literal por el abdomen, estar tirando ese. Entonces esa parte creo que sí la vamos a llegar a controlar o reducirlo a la mínima expresión. Entonces creo que en esa parte son los 2 casos que me vienen en la mente ahorita, que me ha ido bien. Hasta el momento me ha ido muy bien. Doctor, ¿cómo se debe preparar un paciente antes de una cirugía? Bien, esa pregunta viene rodeada de varias cosas. Depende de la cirugía, depende del paciente. Por lo general necesitamos ayuno, es decir, que el paciente pase sin comer al menos 6 horas. 6 horas de líquidos y 8 horas de sólidos. Si la cirugía va a ser de tipo ambulatoria, es decir, que el mismo día se opera y el mismo día se va a su casa, como es el caso de la colecistectomía laparoscópica, no se necesita más nada que ayuno de 6 horas, pues el paciente que llegue bañado, ¿verdad? Y nada más. En el caso de las cirugías intestinales, tanto de colon como de recto, hay 2 corrientes: que el paciente se prepare con limpieza intestinal, ya sea con laxantes o con enema. Sin embargo, por eso les digo, hay 2 corrientes. Hay quienes no preparan intestino porque reduce la carga bacteriana
la microbiota normal, es decir, las bacterias que tenemos en los intestinos, que son propias de nosotros y que están ahí, no hacen problema. Entonces la teoría es que cuando se prepara colon se barre todo eso. Entonces se pierde el equilibrio que hay de la mucosa y la microbiota intestinal. Son las dos cosas. Hay unos que todavía preparan, hay otros que no preparan intestino. Bueno, algo muy importante que antes se acostumbraban los pacientes cuando iban a ser operados a afeitarse. Se afeitaban la panza, incluso el pubis, y eso ya no se recomienda. Porque la máquina de afeitar genera microtraumas, pequeñas heriditas, que eso es factor de riesgo para infección de herida. Es decir, cuando nosotros vamos a operar y el paciente viene afeitado, eso vienen los poritos, cada uno de los poros vienen abiertos y eso es una puerta de entrada para infectarse. Entonces después no sabemos si se infectó por la cirugía o se infectó porque él se afeitó en su casa. O sea, nosotros en el quirófano, inmediatamente antes de entrar a la cirugía, lo afeitamos, si es necesario, si no, no se realiza. Otra preparación que se realiza, pues obviamente los chequeos, la valoración por el anestesiólogo, la valoración del internista cuando son pacientes con enfermedades tipo de hipertensión o diabetes o son mayores de 40 años que tienen algún tipo de riesgo coronario. Los exámenes complementarios, pues una biometría hemática completa, si el paciente es diabético, hacer el examen de glicemia, electrocardiograma. Actualmente nosotros en el hospital tenemos un protocolo para, por la cuestión esta del coronavirus, tenemos en el protocolo normado que se le debe realizar al paciente una radiografía de tórax. Se le hace una encuesta, un tipo de lista de cotejo, donde si hubo un nexo epidemiológico, si ha tenido sintomatología respiratoria, si ha tenido contacto con algún paciente que ha tenido algún proceso respiratorio. Entonces es una lista de cotejo para nosotros orientarnos si el paciente puede tener riesgo para ser portador de coronavirus o no. Y la radiografía de tórax al menos para tener evidencia de que no hay una enfermedad pulmonar relacionada al virus. Es decir, la cuestión esta del coronavirus ha venido a modificar el mundo prácticamente de la medicina, y nosotros en cirugía, que no estamos directamente de frente contra el coronavirus, pero sí operamos pacientes, y se ha visto que el control de la vía aérea, que es el principal vía de transmisión, pero el humo que genera la cirugía, cuando utilizamos el electrocauterio, hay publicaciones que dicen que en ese humo puede haber partículas del virus. Hay otros que están estudiándolos y dicen que en realidad no hay. Es decir, todavía no está escrito todo alrededor de la transmisión del coronavirus mediante el virus, mediante el humo de la cirugía. Entonces, hay mucho que estudiar todavía. Doctor, es importante levantar el sistema inmune de un paciente antes de una cirugía, pero esta pregunta me la responde al regresar de estos importantes mensajes de salud. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias por continuar con nosotros en Los Investigadores Médicos, y en esta tercera parte del programa nos acompaña el doctor Jacobo Aguilar para seguir hablando de temas de salud. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Mari, es un gusto para mí también estar contigo en esta presentación de un programa tan importante para toda esta audiencia de Nicaragua, y estar con el doctor Altamirano hablando acerca de una especialidad tan importante como la tuya. Mucho gusto, doctor, estar contigo. Doctor Altamirano, en la segunda parte del programa usted nos iba a comentar acerca de la importancia de levantar el sistema inmunológico previo a una cirugía. Así es, evidentemente el trauma quirúrgico, no hablando en malo, pero sí, la cirugía es un trauma. El paciente pierde, entre otras cosas, de la sangre, pues obviamente, genera una respuesta inflamatoria. Per se, la cirugía
genera una respuesta inflamatoria que tiene varias fases, ¿no? Entonces, si yo, para hacerle entender a mis pacientes, yo les hago como una especie de gráfica, que ustedes están aquí, su sistema inmune o su sistema de respuesta, y a la cirugía vas a caer producto de la cirugía, y si es una enfermedad que genera un proceso inflamatorio, va a caer más. Entonces, prepararlo para el procedimiento, ya sea con inmunonutrientes o antioxidantes y todo eso, lo que antes estaba acá, lo pongo más arriba. Esa es la lógica que genera. Entonces, cuando llega el proceso de la cirugía, el procedimiento, no va a caer al nivel más bajo, sino va a mantenerse a cierto rango en el cual el cuerpo va a poder responder porque está preparado para el procedimiento. Entonces, ahí vienen todos los medicamentos que utilizamos, como bien dicen acá en Nicaragua, para levantar las vitaminas, como dicen, levantar el sistema, las defensas, para levantar las defensas. Entonces, sí es útil, muy útil preparar al paciente con medicamentos. Doctor Jacobo Aguilar, y en este caso, ¿cómo influye el estrés oxidativo? Cuando hablamos de estrés oxidativo, estamos hablando precisamente de toda esa generación de radicales libres. Y los radicales libres, recordemos que son células que se forman como resultado de todos los procesos de vivir y que se forman todavía aún más en patologías. Me encanta a mí la parte de la trayectoria que ha dirigido el doctor Altamirano, porque el estrés oxidativo y el no control de los factores de riesgo es lo que induce más daño oxidativo, se daña el endotelio, se daña la acción de las mitocondrias, se favorece la producción de todas esas condiciones inflamatorias que tú describes. Asociado está el trauma quirúrgico. Imagínate tú un paciente que llega a sala de operaciones y que es diabético, fumó, en fin, aunque se tienen controles, esa es una enfermedad que ya está establecida. Eso, sumado a la cirugía, va a hacer que la oxidación sea un punto importante de tratarlo en el preparatorio y obviamente postquirúrgicamente. Doctor Altamirano, y en este caso, ¿cuáles son los factores que influyen en que un paciente cicatrice de forma queloide? ¿Qué son los queloides? Los queloides vienen siendo como una cicatriz hipertrófica, es decir, no cicatriza plano, sino que se forma como un tumultito. Porque la cicatrización tiene muchos factores: fumado, diabetes, la edad, que sea una cirugía de gran tamaño, factores propios del paciente, el colágeno que tiene el paciente. Es decir, hay varios factores que generan, ¿no? Entonces, al final, el queloide viene siendo una cicatriz hipertrófica que está originado por varios factores. Es imposible determinar cuál de todos es el principal, entonces lo que hay que es combatir el proceso inflamatorio como tal. ¿Puede reducirse ese proceso inflamatorio? Del queloide ya establecido, hay medicamentos corticoides inyectados directamente en la cicatriz que disminuyen el tamaño, o se hace una remodelación de cicatriz, que es otra cirugía, pero el riesgo de que se vuelva a formar está. Entonces viene siendo más que todo una parte estética, la remodelación de una cicatriz con un queloide, porque si bien da molestias tipo dolores o los pacientes lo describen como un mordisqueo en la cicatriz, pero no va más allá. Entonces se valora riesgo-beneficio si el paciente va a tener un buen beneficio de infiltrar con corticoides o de hacerse una remodelación de cicatriz, más allá en la cuestión estética, ¿no? En lo que hablábamos de la cirugía de mínima invasión, en la cirugía convencional, sí se forman queloides en cicatrices de 1 centímetro, pero son más manejables, pues se pueden inyectar pequeñas dosis de corticoides y se reduce, que no es lo mismo una cicatriz que va del cifoide hasta el ombligo que una cicatriz de 5 centímetros. Antes de que el paciente entre a una cirugía y usted lo prepara a su sistema inmunológico, ¿cómo ha valorado la respuesta que el paciente ha tenido? La respuesta. Sí, el caso que le he comentado del paciente que operé, normalmente la cirugía de la sigmoidectomía es una cirugía mayor, una cirugía que lleva mucho trauma, mucho proceso inflamatorio. Entonces, incluso la fibrosis que tenía el paciente en la fístula colovesical, pues se dejó querer, como decimos nosotros en cirugía, porque
no fue tan laborioso, porque ahí está perdida la anatomía, ahí no se sabe dónde vamos, pero en este paciente como tal, pues lo podemos tomar en cuenta de que el Lintox trabajó en esa área, porque la reacción inflamatoria propia del colon y la vejiga estaba, pero no como en otros casos que he tenido. Entonces, yo creo que por ahí sí el Lintox trabajó de verdad. Doctor Jacobo Aguilar, ¿por qué el Lintox actuó de esta forma? La composición del Lintox tiene proteoglicanos, oligoproteínas que trabajan muy eficazmente en la matriz celular, en todo ese recambio que tiene la célula de elementos que son importantes. Y el doctor nos da una respuesta muy valiosa porque la propuesta de los polifenoles es que son antiinflamatorios de alguna manera, pero no como un antiinflamatorio corriente, sino que esa cascada, esa respuesta de sustancias, de proteínas proinflamatorias que son comunes en ciertas enfermedades y que cuesta muchísimo de alguna manera erradicar, los polifenoles tienen la capacidad de detener ese proceso, de remodularlo. Y al disminuir el estrés oxidativo, hay una parte que se llama lipoperoxidación. Esto contribuye mucho a que no haya buena regeneración celular, contribuyen grandemente. Producen colágeno, mejoran la cicatrización, evitan que unas células de colesterol malo se adosen a las arterias. Así es que yo creo que preparatoriamente y en el posoperatorio los polifenoles constituyen un buen elemento para trabajar. Dada la composición que tienen, son inocuos, no van a interferir con medicaciones que se quieran dar y van a contribuir grandemente a disminuir el estrés oxidativo que hemos platicado contigo. Tiene que ver en la mayor parte de patologías y los eventos quirúrgicos traumáticos obviamente lo incrementa. Doctor Jacobo Aguilar, ya que estamos con usted, nos gustaría que le brindara a la población nicaragüense un mensaje final. Creo yo, y lo insistimos en decir, ¿verdad? En Nicaragua, como Centroamérica, pero específicamente aquí, tiene capacidad profesional montada, moderna. Lo hemos podido reconocer a través de todo el recorrido que hemos hecho por el país. Y InnoBioPharma, su objetivo es plegarse al gremio médico para ofrecerles productos de innovación que son inocuos, que no tienen efectos adversos y que hoy vemos como de la mano y de la experiencia del doctor Altamirano nos da ya la evidencia clínica de productos que obviamente vamos a continuar clínicamente midiendo su eficacia. Doctor Altamirano, también nos gustaría escuchar un mensaje final para toda la población. Me gustaría que hiciera más énfasis en la prevención. Al final nosotros, como médicos, es más barato, es más sencillo prevenir, ¿no? Hacerse chequeos médicos, alimentarse bien, ¿no? Es muy importante. No, la cultura nicaragüense es muy dada a comer frito, a comer fritanga y todo eso. No es malo, en exceso es malo. Entonces, una cultura de prevención es más eficaz que una cultura de tratamiento. Ya una vez que te dio la enfermedad, buscas médico. Doctor, ¿cómo podemos contactarlo? Bueno, 8912-8075 es mi celular claro y el 8464-5285 es el teléfono Tigo. Cirugía, pues como mencioné, de todo el tipo. Estamos para servir. Muchísimas gracias, doctor Altamirano, por acompañarnos en los investigadores médicos y por supuesto también a usted, doctor Jacobo Aguilar, y agradecer siempre a las familias nicaragüenses por estar en sintonía de los investigadores médicos. Será hasta la próxima.